¿Alguien te ha hecho algún mal a lo largo de tu vida? Creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos recibido de alguna persona alguna maldad, alguna burla, algún escarnio, y que ha dañado nuestro corazón, y muchas veces ha sido en nuestro nombre o en contra de nuestra familia. Sea cual fuera la situación, hemos experimentado en un momento dado lo que es la maldad del prójimo, ya sea porque haya hablado mal de nosotros, porque nos haya difamado, o simplemente porque haya atentado contra nuestra persona o la familia. ¿Cuántas veces has escuchado que alguien habló mal de ti, que mintió, que te calumnió, que incluso llevó a cabo acciones que te han lastimado, acciones materiales, maldades, que te han tratado de perjudicar? Y cuando tú recibes esa afrenta, ese agravio, te quedas con ese coraje, con ese sentimiento de no poder hacer algo. Como hijos de Dios, ¿cómo debemos actuar ante estas circunstancias? En este momento se me viene a la mente la vida del rey David, cuando su antecesor, el rey Saúl, antes de que David fuera rey, David acababa de tener una gran victoria ante el gigante Goliat. Y bueno, esta hazaña que hizo en el nombre de Dios fue escuchada por el pueblo y fue sabida por todos. Incluso las doncellas iban por las calles, por el mercado, cantando y pregonando: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Esto provocó la ira, el coraje, la envidia del rey Saúl, que desde ese momento se constituyó en enemigo de David. Y fue triste todos los años que Saúl estuvo tratando de acabar con la vida de David, pero no lo logró, porque Dios estaba con David, como dice la palabra. Pero cuando escuchamos situaciones como estas, ¿qué es lo que tiene que hacer un hijo de Dios? ¿Cómo debemos actuar? ¿Qué debemos decir o cómo debemos responder? ¿Será que tengamos que responder con el mismo mal con el que se nos ha agraviado? ¿Qué enseña la palabra de Dios al respecto? Esta tarde meditaremos en algunos versículos de la Escritura que nos ayudarán a entender el consejo de Dios y cómo actuar, qué decir o qué no decir cuando sea el caso de un agravio por parte de algún enemigo que tengamos. Quiero que me acompañes y vayamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nos acercamos al trono de tu gracia para pedirte sabiduría en este momento de meditación, Señor. Queremos ser como es tu Hijo Jesús, como fue Jesús aquí en la tierra, Señor, que cuando alguien le dañaba, cuando alguien le injuriaba, Él guardaba silencio y encomendaba la causa al Padre Celestial, a ti, mi Dios. Enséñanos, queremos tener un carácter como el de tu Hijo amado y saber responder con sabiduría, con prudencia, y muchas veces permanecer callados si es necesario, y por el contrario, orar por nuestros enemigos y bendecirles como tú quieres, Señor. Enséñanos, ayúdanos a vivir esta regla de vida que es muy importante y que necesitamos todos los días de nuestra vida. Te lo rogamos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar este tiempo de meditación leyendo un pasaje de la palabra de nuestro Dios, y te invito a que abras la Biblia en Romanos capítulo 12 del versículo 20 al 21 y miremos con atención lo que dice la perfecta ley. Dice la palabra: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Palabra del Señor. Prácticamente el apóstol Pablo en el capítulo 12 y capítulo 13 del libro de Romanos nos está hablando acerca de los deberes que tenemos como hijos de Dios, deberes cristianos. Y esto es muy importante, que nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, observemos a la letra lo que dice la palabra del Señor en estos dos capítulos, porque son cuestiones prácticas, cosas de cómo saber actuar, cómo saber vivir ante circunstancias difíciles, como lo es
cuando nuestro prójimo se constituye nuestro enemigo y hace que se burle, levante escarnio, nos censure o haga algún tipo de daño a nuestra vida o a nuestra familia. Es importante saber cómo responder. A veces pensamos que nosotros somos jueces y que podemos cobrar justicia por nuestra propia mano y ser vengadores de nuestro propio mal, pero realmente eso dice la palabra de Dios. Quiero que veamos con atención lo que dice estos dos versículos, pero antes que nada, entender que la palabra de Dios no nos invita a pagar mal con mal, como el mundo lo dice. Si tú pides opinión a la gente o al mundo, a las personas que no conocen del Señor, te van a decir, bueno, si te hizo este daño esta persona, hazle tú también así, véngate, espera la oportunidad para cobrar venganza. Pero eso no dice la palabra de Dios. Debemos saber que nosotros como cristianos, el Señor siempre nos va a desafiar a vivir en el Espíritu Santo, vivir una vida de un nivel de madurez donde seamos sabios y sencillos a la vez. Esto es importante porque la palabra de Dios nos lleva y nos da las herramientas para poder enfrentar todo este tipo de circunstancias. Recuerdo que hace muchos años, cuando iba yo a la secundaria, había un joven que normalmente me provocaba a hacer el mal, más bien me provocaba, sí, a querer hacer el mal, pero también siempre me estaba dañando con burlas, con censuras, que el cristiano, que el cristianito, y me perjudicaba. Todos los días, no había día que no levantara afrenta contra mí. Un día quise yo tomar justicia por mí mismo y dije, no voy a dejar que esto pase, y ese día me preparé para hacerle frente. Lo curioso del caso es que ese día ese joven no fue a la escuela y ya jamás se presentó. Dios no me dejó actuar vengándome y haciendo justicia por mi propia mano. La palabra de Dios en Romanos capítulo 12 nos da un principio, una enseñanza básica para saber cómo actuar ante esa circunstancia. Y si nosotros aprendemos y nos dirigimos por la palabra de Dios, vamos a evitarnos muchos dolores de cabeza. Romanos capítulo 12, versículo 1, es el principio que nosotros debemos de albergar en nuestro corazón para poder hacer frente al mal ante aquella persona, aquella gente que se constituye en un momento dado de nuestra vida como enemigo. Dice la palabra: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentar nuestra vida como si fuésemos un sacrificio al Señor, como hacían los antiguos judíos, que llevaban el animal delante del sacerdote y lo ponían allí en el altar para que fuera asesinado, fuera muerto ese animal y fuera ofrecido en sacrificio. Así Dios quiere que antes que cualquier cosa aprendamos como hijos de Él a entregar nuestra vida a Dios, a ofrecerla en sacrificio, a no hacer lo que nosotros queremos, sino decirle: Señor, toma tú el control de mi vida, ejerce tu gobierno sobre mi ser, y que todo mi pensamiento, mi manera de hablar y mi manera de actuar y aún de reaccionar sea gobernada por tu Espíritu Santo. Pablo, en este versículo, Dios a través del apóstol Pablo nos quiere enseñar que solamente entregando nuestra vida en culto racional a Dios, ofreciéndole al Señor, presentando nuestro cuerpo delante de Dios, todo nuestro ser, y dejando que Él obre, entonces habrá una verdadera transformación en nuestra mente, en nuestros pensamientos y aún en nuestras acciones, y nos va a capacitar para saber cómo actuar en los casos cuando alguien trate de dañarte, trate de hacer algún tipo de mal en contra tuya. Los versículos que hemos leído en esta tarde, Romanos capítulo 12, versículo 20 y 21, que nuevamente voy a leer para ti, nos habla acerca de cómo debemos actuar con los inconversos que se burlan, que se mofan, que hacen cosas que buscando perjudicarnos, buscando hacernos daño. Dice la palabra: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Esto tal vez no cheque con la idea del mundo ni con el pensamiento que antes tú tenías. Dice aquí el Señor:
Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Esto habla de que nosotros debemos de responder con benignidad, con bondad ante los enemigos. Tal vez tú digas, pero esto no creo que sea conveniente. Créeme que si tú aplicas lo que dice el Señor en su palabra, vas a encontrar grandes resultados. También dice, si tu enemigo tuviere sed, dale de beber. Y creo que aún en las necesidades más esenciales debemos nosotros demostrar el amor al prójimo, el amor a nuestro enemigo, porque así lo manda el Señor. Porque dice, haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Ascuas de fuego. Fíjate que esta frase toma relevancia porque se dice que en la antigüedad había gente que se dedicaba a traer consigo pedazos de carbón, de carbón encendido o trozos de madera encendidos, y que esos los vendían a la gente que quería preparar su alimento, y los traían sobre un recipiente o sobre una cesta sobre su cabeza. De ahí la frase ascuas de fuego. Y lo que nos trata de decir la palabra de Dios aquí es que si tú haces bien al que te procure el mal, lo que estás haciendo es como si amontonaras fuego sobre la cabeza del otro. El perjudicado, el dañado, no vas a ser tú, que aparentemente es el que vas a recibir el agravio. Va a ser aquel que está produciendo ese mal, que tiene veneno en su corazón y que trata de dañarte. Él va a ser perjudicado cuando tú procedes con bien. Y date cuenta, cada vez que tú experimentes el hacer algo bueno por aquel que procura el mal para ti, vas a encontrar un resultado diferente. Lo vas a desarmar, lo vas a hacer que recapacite tarde que temprano. ¿Por qué es esto así? Porque así lo dice Dios, el que conoce nuestros corazones. Ahora, es importante que nosotros aprendamos a vencer el mal, no con el mismo mal, sino con el bien. Dice el versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es tiempo que nosotros como hijos de Dios demos testimonio al mundo de nuestra fe, de nuestro amor al Señor y sobre todo de nuestro amor al prójimo. ¿Cómo vamos nosotros a mostrar que Dios está con nosotros si nos comportamos igual que los demás y ante el primer agravio respondemos de la misma manera? Eso ha quedado atrás, hermanos. Si tú antes eras de los que respondía, de los que no se quedaba callado, de los que inmediatamente buscaba trifulca y pleito, ahora en Cristo Jesús somos nuevas criaturas y eso ha quedado atrás. La bondad de Dios es y debe ser más fuerte que el mal. Lo dice muy claro aquí la palabra. Vence con el bien el mal. Y creo que es algo que tenemos que aprender y aplicar a nuestra vida. En este sentido encontramos muchos textos, no tan solo aquí, sino también en otras porciones de la palabra de Dios, que nos hablan de que nosotros debemos de procurar la paz con los demás. No tengas pleito con nadie sin razón si no te han hecho agravio, dice uno de los proverbios en la palabra de Dios. También Romanos 12:14 dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y tal vez tú digas, ¿cómo va a ser posible que yo bendiga a aquel que me ha hecho daño? Así lo dice el Señor, hermanos, y tenemos que obedecer. Creo que si nosotros practicamos lo que Dios nos aconseja, tendremos un gran resultado y eso será de impacto para ganar para Cristo aquel joven, aquel hombre, aquella mujer que nos ha tratado de dañar. Otro versículo en Romanos 12:17 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Un hombre cristiano, un creyente, una mujer cristiana debe de ser una persona que predique la paz, no tan solamente con la palabra, sino también con su vida. No debe ser pendenciero, debe ser amable, debe ser una persona que procura lo bueno delante de los demás y que está esperando y procurando cualquier oportunidad para ayudar, para servir y para hacer el bien, aún a su mismo enemigo. Date cuenta que, volviendo al ejemplo de David, ¿cuántas veces no tuvo David la oportunidad de vengarse del rey Saúl? ¿Te acuerdas aquel episodio donde está en una caverna durmiendo Saúl y ahí estaba David?
y David tuvo la oportunidad de quitarle la vida y no lo hizo porque dijo, no he de tocar al ungido del Señor. Hermano, creo que sí se puede si nos ponemos en las manos del Señor, el ejercer la bondad, el bien para con los demás cuando estos nos han hecho algún agravio. Dice también Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Debemos aprender a dejar las cosas al Señor. Es que me robó, es que me dañó, es que rayó mi carro, es que dejó la basura afuera de mi puerta, es que habló mal de mí. Debemos de aprender algo, querido hermano, que nosotros somos hijos de Dios, somos cristianos y tenemos que imitar lo que Jesús hizo. Hay algo muy importante que hemos dejado de perder de vista. Una vez una persona se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mira, hermanos, si nosotros logramos poner estos dos mandamientos en práctica y los vivimos diario, día con día, los días que Dios nos permite estar aquí en esta tierra, estaremos cumpliendo con el corazón de la Biblia, con lo que Dios quiere para nosotros, y estaremos evitando muchos dolores de cabeza, muchos errores y muchos problemas. A mí me ha tocado ver cómo gente va en su vehículo y se le cierra a otro y luego no se queda con el coraje y hace lo mismo y terminan en una trifulca, terminan peleados y algunas veces hasta delinquen o llegan a caer en el homicidio. Hermano, un hijo de Dios tiene que saber cómo responder y siempre debe ser con bondad, con una palabra de sabiduría sazonada, procurando el bien de los demás. Si nosotros hacemos esto, estaremos agradando a Dios en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que vivimos. Y la gente va a ver realmente que nosotros somos hijos de Dios y que hemos sido transformados por el Espíritu de Dios. Lo que sería una incoherencia sería lo contrario, que si a mí me hacen algo mal y yo como ya conociendo al Señor respondo de la misma manera, entonces, ¿dónde queda aquello que nos dice la palabra? Que si decimos que amamos a Dios y no amamos a nuestro prójimo, pues estamos mintiendo. Hermanos, seamos de una sola pieza y pidamos a Dios sabiduría. Hay algo muy importante. Hay una relación vertical que debemos cuidar, que es nuestra relación con Dios, sin dejar de descuidar o sin dejar de lado la relación con nuestro prójimo, que es horizontal. Si bien decimos que estamos en comunión con Dios, que es hacia el cielo, debemos de estar en comunión y en paz con nuestro prójimo, que es el que está al lado próximo de nosotros. Es muy fácil vivir en la iglesia, vivir en casa de manera correcta y vivir bajo los principios cristianos. Pero ahí Dios nos quiere con nuestros enemigos, con la gente que no conoce de Dios, con la gente inconversa, que se burla, que nos difama, que no está de acuerdo con lo que creemos, aprovechar y ahí vivir realmente la vida cristiana y responder con bien. Recuerda que Jesús fue el ejemplo perfecto de cómo vencer el mal con el bien. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 2:23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Recuerden que Jesús, antes de morir, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros somos criaturas del Señor y si por su gracia somos ahora hijos de Dios, debemos nosotros de contener a nuestro viejo hombre y dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Nunca permitas que nadie te robe la paz. Nunca permitas que alguien te robe el gozo y procedas tú en ira y te pierdas los cabales y atentes contra otro por el mal que te hizo. Mantente en el Señor. Pídele a Dios fuerza para controlarte y saber cómo responder y hacerlo
con el bien, como dice aquí la palabra en Romanos 12:21. El objetivo de una reacción amable, con sabiduría, con prudencia ante el enemigo, ¿qué es lo que va a producir? Va a avergonzar al enemigo, lo va a hacer que piense su maldad, y muchas veces lo va a ayudar a recapacitar por lo malo que ha hecho. Tal vez se pueden burlar de ti, se pueden mofar, hacer escarnio de tu fe en el Señor, o simplemente provocarte. Pero recuerda que a paz nos llamó el Señor. Él nos ha capacitado con el poder del Espíritu Santo para afrontar toda clase de situaciones, de encrucijadas, demostrando de manera veraz y con la paz de Dios que Cristo ha cambiado nuestras vidas. Quiero terminar con las palabras del Señor Jesús allá en el Evangelio de Mateo, cuando dijo: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Grande tarea, hermano, amigo, tenemos delante del Señor para vivir como hijos de Dios en este mundo caído, y para responder y para vencer con el bien el mal. Hermano, recuerda, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No paguen a nadie mal por mal, no tomen venganza, hermanos míos. Dejen el castigo en las manos de Dios, suya es la venganza, está escrito. No paguen a nadie mal por mal, no tomen venganza, hermanos míos. Dejen el castigo en las manos de Dios, suya es la venganza, está escrito. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. No te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. Vence el mal con el bien. Vence el mal con el bien. No paguen a nadie mal por mal, no tomen venganza, hermanos míos. Dejen el castigo en las manos de Dios, suya es la venganza, está escrito. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. No te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. No te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. 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 Una vez más, Señor, quiero agradecer las palabras de tu santo libro que nos llevan a entender y a ser sabios, Señor, a saber cómo vivir en esta tierra, en este mundo caído.
Gracias, Padre Celestial, porque tú pides que vivamos en paz con los hombres, que hablemos para bien, y que si alguien nos trata de hacer daño, no responder con el mismo daño, sino vencer con el bien el mal. Ayúdanos a aprender esta máxima cristiana, a vivirla, Señor, porque cualquier día o cada día se presentan situaciones en nuestra vida de gente que nos quiere dañar, que nos quiere hacer daño, Señor. Pero yo sé, Padre Celestial, que tú estás con nosotros, que tú, Señor, peleas nuestras batallas y que tú nos vas a ayudar qué decir, cómo actuar en ese momento de encrucijada. Gracias porque tu palabra no es un libro muerto, porque tu palabra es verdad y ha sido puesta para santificar nuestra vida. Señor, ayúdanos a vivir conforme a ella. Gracias por esta tarde, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Una vez más, damos gracias a nuestro Dios que nos ha permitido meditar en su palabra y nos despedimos. Me despido de ustedes, les mando un fuerte abrazo, deseo que tengan un bonito fin de semana y que la paz del Señor, su amor, su gracia abunde en tu corazón y que puedas tener un hermoso fin de semana. Cuídate mucho, que el Señor te bendiga.